Muy buenas noches, apreciados amigos y amigas. Nuevamente nos encontramos frente a ustedes con el programa en vivo de UPU Online,
donde cada día tocamos temas muy bonitos y hermosos para la edificación de la sociedad. En esta noche veremos un tema muy importante cuyo título dice ¿Cómo reciclar en casa en tiempos de COVID? Estará dirigido por la Escuela Académica de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa online de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El tema de hoy es un tema muy importante. ¿Cuál es el tema? Es gestión de residuos sólidos domiciliarios y RAE en tiempo de COVID-19. Quisiera felicitarles a cada uno de ustedes, a los ingenieros que se encuentran ya conectados, a los arquitectos también. Estamos en un día especial para nosotros, es un día de festejo. Es un día también de poder aprender a cómo cuidar nuestra naturaleza. Y para eso, el día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos a dos grandes invitados que me acompañan el día de hoy. Y tenemos a la ingeniera Marisa Quiñones Manga y al biólogo Rodolfo Aragón Catalán. Vamos a presentarles, pero no quiero presentarles sin antes no leerle la hoja de vida de cada uno de ellos porque tienen una amplia trayectoria. Vamos a leer. La ingeniera Marisa Quiñones Manga es ingeniero químico de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, con maestría en Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma, con amplia experiencia en salud ambiental y gestión ambiental, particularmente en gestión de sustancias químicas. Ha desempeñado cargos en entidades públicas como la Dirección de Control de la Contaminación en la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud. Y también ha sido asesora técnica del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. También nuestra amiga Marisa ha trabajado como coordinadora nacional de proyectos en materia de sustancias químicas, tales como la implementación del Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes, manejo de los bifenilos policlorados, registro de emisiones y transferencias de contaminantes, inventario de gases de efecto invernadero, entre otros. También ha sido consultora para el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Tiene una amplia experiencia y en los últimos años ha trabajado para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, en la implementación del Convenio de Rotterdam, así como para el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigación. Y actualmente está trabajando para el proyecto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE de la ONUDI y el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo estás, Maritza? ¿Qué tal? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por esta grande introducción. La verdad, me alegra poder estar con todo el público vuestro, ¿no? Seguramente que la convocatoria que ustedes han hecho es muy grande y eso me da mucha satisfacción. Agradezco a ustedes, organizadores, a la universidad, ¿no? Por permitirme llegar a un público tan vasto y sobre todo a estudiantes. Gracias, Maritza. Sin duda alguna, una amplia experiencia en el tema ambiental y nos da un gusto tenerte acá con nosotros para compartir las experiencias. Por otro lado, también tenemos al biólogo, el biólogo Rodolfo Aragón Catalán. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y aquí vamos a leer. Él es coordinador de proyectos de Ciudad Saludable, Arequipa, es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y del Núcleo de expertos de calidad de aire y cambio climático en Cusco, es integrante de diversos espacios técnicos de concertación de índole ambiental promovidos por el gobierno local y el gobierno regional. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, querido biólogo Rodolfo Aragón. Por favor, active su micrófono
Perdón. Bien, buenas noches. Agradecerles a los amigos de la Universidad Peruana Unión por permitirnos llegar definitivamente a un público bastante amplio, porque seguramente la convocatoria ha sido y es masiva. Quiero transmitirles el saludo de nuestra directora ejecutiva, Paloma Roldán, directora ejecutiva de Ciudad Saludable, y estamos muy agradecidos con ustedes por permitirnos transmitir o poder formar parte de este evento. Bien, muchas gracias. Entonces, en estos momentos vamos a dejar pues el tiempo con la ingeniera Marisa Quiñones Manga, quien va a darnos la introducción al tema que ella tiene en esta tarde para nosotros. Ingeniera, el tiempo es usted. Muchas gracias. Bueno, el título de este evento es pues Residuos Sólidos y RAE. Bueno, yo supongo que muchos de ustedes han escuchado hablar ya sobre los RAE, ¿no? Pero en realidad, ¿qué son los RAE, no? Los RAE son, fíjense, son aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por el uso o la obsolescencia y entonces se convierten en residuos. RAE significa residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? RAE. Si no los conocemos, pues ahora se los estoy presentando, así que yo creo que de ahora en adelante todos vamos a poder saber qué cosas son los RAE y vamos a tener muy presente qué es lo que tenemos que hacer con estos RAE, ¿no? Bueno, estos aparatos eléctricos y electrónicos, sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que están con nosotros. O sea, si nosotros tenemos un celular, ese es un aparato eléctrico o electrónico, es un AE, ¿no? Pero cuando ya no nos sirve y nos tenemos que deshacer, eso ya se convierte en un RAE, ¿no? Entonces, no solamente son los equipos, sino también comprenden algunos componentes o subcomponentes, ¿no? Consumibles. Por ejemplo, si tenemos una impresora, ¿no? Un consumible son los tóner, ¿no? Las tintas. Entonces, también esto involucra los RAE, ¿no? ¿Y por qué tenemos que preocuparnos de los RAE, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, nosotros como tenemos una computadora, la utilizamos muy bien, tenemos un celular, ¿no? O tenemos otro tipo de aparatos eléctricos o electrónicos, ¿no? Estos, en realidad, están compuestos por muchas sustancias químicas, ¿no? Sabemos muy bien que están compuestos por plásticos, ¿no? Metales, ¿no? Tenemos metales que pueden ser metales valiosos, como por ejemplo el oro, la plata, el paladio, ¿no? Que son metales preciosos, u otros metales que también son valiosos, ¿no? Como el cobre, el aluminio, el níquel, el zinc, el fierro, ¿no? Que son metales básicos, ¿no? Tenemos otros metales que sí son de preocupación, por ejemplo, el mercurio, sabemos muy bien, ya todos los conocemos al mercurio, o al plomo también los conocemos, ¿no? Hemos escuchado mucho hablar del plomo y del mercurio, del arsénico, antimonio también, bismuto, ¿no? Pueden ser esos metales están, y uno dice, pero ¿cómo es que mi aparato, ¿no? Mi aparato puede tener este tipo de metales. Pues sí, señoras, sí, amigos, sí, amigas, estos aparatos que nosotros vemos, nuestros celulares, ¿no? Los otros teléfonos, nuestras refrigeradoras, ¿no? Nuestras planchas, ¿no? Todos esos están compuestos de todos estos componentes, ¿no? Sean metales, sean plásticos, ¿no? Y muchos de ellos, como digo, tienen estos componentes. Pero además de eso, también tienen otro tipo de sustancias químicas, como por ejemplo el bromo, el flúor, el cloro, que son halógenas, sustancias halogenadas, que están presentes en estos equipos, ¿no? Y que pueden ser parte de los contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, tenemos ahí una gran parte de estos componentes, por ejemplo, que son metales preciosos, que se pueden reaprovechar. Por ejemplo, en las tarjetas del circuito de las computadoras, ¿no? Existe oro, existe paladio, y eso se puede reaprovechar, porque si nosotros lo disponemos inadecuadamente, no puede ser reaprovechado, ¿no?
Entonces, los RAE pues se constituyen en recursos valiosos, ¿no? Podríamos decir que representan una mina superficial que no debería de ser perdida, ¿no? Pero sin embargo, como les decía, también tienen estas sustancias halogenadas que inadecuadamente también dispuestas van a llegar al ambiente y van a constituirse en un contaminante muy peligroso, ¿no? Fíjense, por ejemplo, una laptop, ¿no? Una laptop, todos tenemos una laptop o los conocemos o los hemos visto, ¿no? Entonces, una laptop, por ejemplo, está conformada, ¿no? Compuesta por un 39% de metales, un 23% de plásticos, ¿no? Una mezcla de metales y plásticos en un 13%. Los cables constituyen el 2%, ¿no? Vidrio es el 9% del peso de una laptop, ¿no? El 11% está constituido, por ejemplo, por tarjetas de circuitos impresos, ¿no? Pero también tiene un 8% de contaminantes. Entonces, así podríamos nosotros, uno por uno, ir analizando de qué está compuesto un aparato eléctrico o electrónico, ¿no? Y esa composición, si nosotros lo disponemos inadecuadamente, se va a ir al ambiente. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Tenemos nosotros 11 categorías de aparatos eléctricos y electrónicos. Grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas, juguetes electrónicos o equipos deportivos, los aparatos médicos en tiempos del COVID que estamos utilizando muchísimo, los aparatos de instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, paneles fotovoltaicos. Y ahí me quedo, porque eso es lo que yo quería presentarles, qué son los RAE. Muchas gracias, Maritza. Gracias por esta exposición, realmente saber y conocer de que todos los equipos que nosotros tenemos y utilizamos pueden ser también dispuestos adecuadamente y así de esta manera podemos conservar también nuestro ambiente de manera saludable, ¿no? Y podemos reaprovechar, eso es lo importante, ¿no? Reaprovechar todo lo que ya nosotros no lo tenemos, en desuso. Bien, ahora seguimos con el tema y es que también es importante que en estos tiempos de COVID sepamos, ¿verdad? Sobre cómo disponer, cómo segregar, qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestros residuos, porque en esta cuarentena que estamos viviendo, cómo hacemos llegar nuestros residuos a las personas que recogen, ¿no? Al personal que recolecta. Entonces, para ello tenemos a alguien importante que ya lo presentamos, es el biólogo Rodolfo de Ciudad Saludable, es el representante en Arequipa y vamos a dejar el tiempo con él para que nos pueda explicar cómo podemos nosotros ayudar a la naturaleza en estos tiempos y gestionar adecuadamente nuestros residuos sólidos domiciliarios. El tiempo es con usted, biólogo. Bien. Diariamente nosotros, producto de las diferentes actividades que realizamos, se genera una gran cantidad de residuos sólidos. Ahora, desde que se declaró en emergencia sanitaria el país y hemos entrado en un proceso de aislamiento social obligatorio, nuestros hábitos se han visto de alguna u otra manera afectados. Entonces nosotros generamos una mayor cantidad de residuos sólidos. En el Perú, nosotros tenemos una generación diaria en situación normal, ¿no? Antes de entrar a un aislamiento obligatorio, en la cual se generaba 20,000 toneladas diarias de residuos sólidos. El nuevo decreto legislativo 1278 y su actual modificatoria promovían que estos residuos sólidos puedan ser segregados de acuerdo a la norma técnica NTP 90058 del 2019. Se designaban diferentes colores para que los residuos puedan ser almacenados de manera diferenciada, ¿no? Y estos puedan ser entregados a las asociaciones de recicladores formalizadas. Estamos hablando de los residuos sólidos aprovechables, y los no aprovechables son entregados normalmente al encargado de la gestión municipal, que en este caso son los gobiernos locales, quienes llevan los residuos sólidos para darle una adecuada disposición final, generalmente a los vertederos, ¿no? Actualmente en el país, nosotros, según informes de la UEFA, tenemos un promedio de 1,585 botaderos
52 rellenos sanitarios y 6 rellenos de seguridad. Y a nivel de la recolección selectiva, tenemos en promedio 264 asociaciones de recicladores que han sido formalizadas. El 4% de los residuos sólidos reciclables son aprovechados, solamente el 4% de estas 20.000 toneladas que se genera diariamente, y solamente el 1.3% de los residuos sólidos orgánicos son aprovechados bajo diversas metodologías y estrategias de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, ya sea en abonos orgánicos o en alimentos para otros animales, ¿no? Bajo esta situación tan complicada de pandemia que nos ha tocado vivir, tenemos un gran reto, y es que tenemos que evitar que los residuos sólidos que nosotros generamos diariamente se conviertan en puntos o en focos infecciosos, ya que, como ustedes entenderán, una de las características propias que tiene el SARS-CoV-2 es que no genera ya sintomatología en muchas personas. Actualmente existe un gran sector de la población que tiene el virus, pero no genera una sintomatología. Entonces, bajo este principio o bajo esta teoría que nosotros tenemos que utilizar el principio precautorio, es decir, que como no tenemos la certeza de estar infectados, nuestros residuos sólidos comunes que nosotros vamos a arrojar para los carros compactadores y sean llevados a un lugar de disposición final, tienen que ser tratados de manera adecuada. Vale decir que tenemos que colocar nuestros residuos sólidos en unas bolsas, hacer un doble nudo, rociar la bolsa con una solución de agua y lejía. Se habla de que tendría que ser al 0.1%, aunque para los residuos se está hablando mucho de una concentración del 1%, y que nuestras bolsas tienen que sacar solo minutos antes de que pase el carro compactador para que estos puedan ser trasladados a un lugar de disposición final. Entonces, nuestro rol como generadores pasa en el sentido de que nosotros tenemos que contribuir con tener prácticas adecuadas en esta situación de emergencia sanitaria. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos, si antes nuestro comportamiento a veces era inadecuado porque nosotros sacábamos los residuos a cualquier hora, los sacábamos a una esquina de nuestra calle o en los contenedores, venía el carro compactador y se lo lleva, ahora no, porque tenemos que tener en cuenta una cosa que ya algunos estudios han dado, que el tiempo de supervivencia del virus sobrepasa las 24 horas, dependiendo de en qué superficie se encuentra, y entonces es a partir de ello que nosotros tenemos que ser más cuidadosos con el manejo de nuestros residuos sólidos. Entonces, de ahí que tenemos que averiguar cuál es el horario en el que están pasando los carros compactadores, ya que en muchas municipalidades incluso ha habido variación de horarios, ¿no? En lugares donde antes pasaba en la tarde o en la noche, ahora están pasando en la mañana, etcétera. Entonces, nuestros residuos tienen que ser sacados minutos antes de que pase el carro compactador para que vayan a un lugar de disposición final y no se convierta en un problema de diseminación del virus, ¿no? Por otro lado, respecto al tema de los residuos sólidos aprovechables, lo que nosotros tendríamos que hacer y trabajar bajo estas características es de empezar a guardar nuestros residuos sólidos, lavarlos, secarlos y compactarlos, de tal manera que los almacenamos en un espacio de la casa para que estos también no ocupen espacio y no se conviertan en un problema para nosotros. Y ya posteriormente, cuando se reinicien los programas de segregación en fuente con la participación de los recicladores formalizados, entregárselos a ellos estando seguros de que ha pasado un tiempo en el cual nuestros residuos sólidos no han sido manipulados y nos aseguramos la denaturalización del virus, que en este caso es un agregado molecular, ¿no? Muchas gracias, biólogo. Tan importante es poder nosotros reciclar y tener ahí ya guardado para poder entregar pues a los recicladores formalizados y así apoyar también a las familias, ¿no? En el futuro. Hay que tener estas buenas prácticas que son importantes. Muy bien, querida audiencia, vamos a pasar ahora a un video de recomendaciones. Sigan invitando para poder ver esta videoconferencia tan importante con estos dos ponentes que nos están acompañando el día de hoy. Pasamos.
Ya estamos de vuelta después de esta pausa con las recomendaciones que teníamos en este video. Seguimos aquí con nuestros ponentes. Maritza, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de tu amplia experiencia también con contaminantes orgánicos persistentes, con este cuidado a la naturaleza al respecto de estos COP. Y quisiéramos saber qué son. ¿Puedes explicarnos y extenderte un poquito más? Bueno, gracias por darme la oportunidad de un poquito explicar qué son los COP, ¿no? Los COP son contaminantes orgánicos persistentes y yo les había señalado que los RAE pueden tener en su composición flúor, cloro, bromo, ¿no? Sustancias halogenadas, ¿no? Estas sustancias halogenadas en forma de sales, ¿no? Están presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Forman parte de ellos. Pero muy rápidamente vamos a saber qué cosas son los COP, ¿no? Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas que han sido sintetizadas para un determinado uso, muchas veces industrial, ¿no? Pero también se pueden encontrar en plaguicidas, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes ven ahí un preservante para madera. Si tiene en su composición, por ejemplo, cloro, ¿no? Pues es un compuesto organoclorado y puede constituirse en un contaminante orgánico persistente cuando se libere en el ambiente, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que preocuparnos por los COP, ¿no? Por estas COP, porque son bioacumulables, ¿no? Cuando ingresan al organismo de los seres vivos se van acumulando, ¿no? Se biomagnifican a través de la cadena trófica, ¿no? Son persistentes, o sea que demoran mucho tiempo en poder biodegradarse, por lo tanto también se pueden dispersar, es decir, se pueden transportar de un lugar a otro, ¿no? Y además son muy tóxicos, ¿no? Ingresan al organismo de los seres vivos, de los humanos, ¿no? Y puede hacer muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Entonces, están en el ambiente, en el suelo, en el agua, en el aire, van contaminando los alimentos, ¿no? Y en la fauna, por ejemplo, causan problemas reproductivos, tumores, ¿no? Son hepatocarcinogénicos. En los humanos mucho más peligrosos, ¿no? Por decirles nada más, si una mujer ha estado expuesta a estos contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Podría ingresar a su organismo por cualquiera de las vías, ¿no? Principalmente a la alimentaria, y estos COP se acumulan en la leche materna y a través de la leche materna pueden pasar a su bebé, ¿no? A las generaciones futuras, y ese bebé puede tener muchísimos problemas que no tienen solución, ¿no? Porque puede causar alteraciones neuroconductuales, hiperactividad, ¿no? Puede, digamos, causar la disminución del coeficiente intelectual, ¿no? Son disruptores endocrinos, ¿no? Pueden causar lesiones dérmicas dependiendo de la concentración. En realidad, muchos de estos COP son carcinogénicos. En realidad, estos COP son muy, muy peligrosos. Por eso tenemos nosotros que conocerlos y por eso tenemos que cuidarnos también, ¿no? Pero, ¿cuál es, digamos, la relación entre COP y RAE? Les decía, ¿no? Hay una larga lista de contaminantes orgánicos persistentes, o sea, de sustancias COP, ¿no? O organohalogenadas, ya sea que contengan cloro, que contengan bromo o que contengan flúor, ¿no? Que están presentes en estos aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Y bajo qué forma están presentes, no? Están presentes, por ejemplo, como aditivos, ¿no? Por decir, aditivos en el plástico que recubren los cables eléctricos. Por ejemplo, esas son las parafinas cloradas de cadena corta, ¿no? Tenemos otras sustancias como el hexabromociclododecano o el hexabromobifenilo, ¿no? Los naftalenos clorados y muchísimas sustancias. Son en realidad 9 sustancias COP que están presentes, por ejemplo, como aditivos en plásticos. ¿Y por qué se añaden a estos plásticos? ¿Por qué se añaden a los plásticos a la carcasa de nuestras laptops plástico, a las carcasas de los televisores, de nuestros aparatos? Se añaden
como retardantes de flama. O sea, estas sustancias lo que hacen es retardar la ignición. Entonces se retarda que se incendie. Entonces fácilmente uno puede atender inmediatamente, porque si no podría estallar muy prontamente y causar muchísimo más daño, ¿no? Entonces, en estos aparatos eléctricos y electrónicos se añaden diversas sustancias, ¿no? Y entonces, como estos se convierten en RAE, estos aparatos eléctricos y electrónicos se convierten en RAE, al convertirse en RAE, pues son inadecuadamente dispuestos, inadecuadamente manipulados también, ¿no? Porque de repente algún reciclador coge, trata de desmantelar para sacar alguna cosa y entonces empieza a sacar lo valioso, que conocen, hemos dicho que hay metales preciosos ahí, ¿no? O la parte valiosa, y el resto, el plástico que no le interesa, lo bota. ¿El plástico a dónde va a llegar? Va a llegar, por lo general, no son adecuadamente dispuestos, ¿no? Son inadecuadamente dispuestos, va a llegar al ambiente. En el ambiente de pronto está simplemente así y va a ir migrando. Todo lo que contiene un plástico o algo, un material, no lentamente va a ir migrando al ambiente. Pero además de eso, si estos plásticos de repente están en un cúmulo de residuos inadecuadamente dispuestos, ¿qué es lo que usualmente pasa? Finalmente le prenden fuego y se quema. Al quemarse va a haber una formación de dioxinas polibromadas o dibenzodioxinas policloradas, ¿no? O dibenzodioxinas policlorados o polibromados. Son 4 sustancias químicas que son formadas, ¿no? No intencionalmente en el momento de que se está quemando algo, ¿no? Que son sustancias químicas las más tóxicas que existen en el planeta. Son carcinogénicas, mutagénicas, teratogénicas, ¿no? Por eso es que tenemos que preocuparnos y conocer. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una adecuada disposición de esos RAE, ¿no? Eso es lo que quería transmitir acerca de los COPs. Gracias, Maritza. Es tan importante conocer para poder disponer adecuadamente también y saber que el material que nosotros o los equipos que nosotros también tenemos que adecuarlo, disponerlo adecuadamente. Es tan importante esto. Muy bien. Vamos a preguntarle al biólogo Rodolfo cómo influye la pandemia en la generación de residuos sólidos, ahora que estamos también en cuarentena. Pero desde que se dio el aislamiento social obligatorio, ¿qué es lo que qué ha sucedido a nivel de nuestros hábitos? Por un lado, nuestros hábitos se han visto grandemente afectados. A pesar de que el año pasado ya había salido la ley que prohibía el uso de los plásticos no reciclables o plásticos de un solo uso, pero a partir de que se da el aislamiento social obligatorio, si nosotros hacemos un análisis, nuestras compras nuevamente se han dado recibiendo bolsas de un solo uso. Es lo que se ha incrementado en mayor cantidad, ¿no? Por otro lado, el hecho de que haya habido paralización de muchas cadenas productivas ha generado de que la cantidad de residuos sólidos que se genera haya disminuido. ¿Qué significa esto? Hemos tenido en algunos casos reuniones con funcionarios de diferentes municipalidades. Acá, por ejemplo, en Arequipa, los funcionarios de la municipalidad provincial nos indican que la cantidad de residuos sólidos generados o dispuestos en el relleno sanitario ha disminuido grandemente. Estamos hablando de un porcentaje aproximado de un 50%. En la ciudad de Lima, la disposición final de residuos sólidos ha disminuido hasta un 45%. Esto obviamente debido a que las cadenas productivas como cadenas de hoteles, restaurantes, incluso mercados de abasto de productos de primera necesidad han disminuido las ventas en algunos casos, y al paralizarse esto, obviamente se ha disminuido la cantidad de residuos sólidos, ¿no? Pero por el otro lado,
los residuos sólidos que nosotros generamos en casa se ha visto incrementado, principalmente uno por el uso de mayor cantidad de bolsas plásticas, el uso de bienes de compra de productos en empaques descartables, y también que la mayoría, al estar preparando sus alimentos en casa por el confinamiento, han empezado a generar una mayor cantidad de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Entonces, por un lado, mientras en nuestras viviendas se ha incrementado la cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos, a nivel de comercios y otros generadores también se ha visto disminuida la cantidad de residuos, porque obviamente estas cadenas han paralizado, ¿no? Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que también el hecho de que tengamos que usar algunos EPPs, como el caso de las mascarillas y guantes, también ha generado una gran cantidad de residuos descartables, ¿no? Residuos de un solo uso, y que muchas veces por nuestros inadecuados hábitos que tenemos, los hemos estado descartando, ya sea en las vías públicas. Podemos ver a través de las redes sociales algunas imágenes también en la cual los residuos sólidos se han descartado en las playas y llegados al mar, y definitivamente es un tema que nosotros tenemos que reflexionar respecto a cómo nosotros nos deshacemos de nuestros residuos sólidos, ¿no? Ahora que estamos en una situación tan complicada que nos ha tocado vivir, y que definitivamente tenemos que empezar a reflexionar y ser más amigables con los hábitos. Ahora, con las reactivaciones de las cadenas, de algunas cadenas productivas que se está dando, como por ejemplo el caso de los restaurantes, una de las reflexiones que se hacía con muchos funcionarios municipales es de que se está incrementando, en el caso de los delivery, los envases descartables, ¿no? Está volviendo con mayor fuerza el Tecnopor y otros envases, de tal manera que nosotros como consumidores de este tipo de servicios que son los deliveries, tendríamos que de alguna u otra manera hacer incidencia para que los proveedores de estos servicios nos den por lo menos en envases que no sean descartables, sino que sean por lo menos o reciclables o de fácil degradación. Ahora existe en el mercado muchas alternativas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho en cuenta este tema, porque definitivamente la generación de residuos sólidos ahora sí se ha visto muy afectada en el sentido de que nuestros hábitos han cambiado demasiadamente durante esta época de aislamiento obligatorio. Y obviamente, seguramente cuando se dé el reinicio de las otras fases, la fase 2 y la fase 3, que también ya se han aprobado en el caso de la fase 2, definitivamente los residuos también se van a ver incrementados poco a poco, ¿no? Se está hablando de que ya, antes veía un reportaje en televisión de que probablemente, todavía la fecha está por definir, de que algunos complejos turísticos se puedan ya aperturar al público. Entonces, pero obviamente con las medidas de seguridad como el uso de mascarillas, etcétera. Entonces, ahí es donde se va a tener una alta generación de residuos no aprovechables, como son los EPPs, las mascarillas, guantes y otros. Y definitivamente, si bien es cierto, por las características, es difícil hacer un estudio de caracterización que nos permita conocer realmente cuál es el tipo y la cantidad de residuos sólidos que se está generando, pero sí nosotros en nuestras viviendas, quienes somos técnicos o manejamos estos temas de residuos, sería importante que hagamos un análisis también de qué estamos generando en casa y qué cantidad estamos generando en casa, ¿no? Respecto al tema de los RAE, justo que comentaba la ingeniera, también se ha visto no un incremento, pero sí una mayor, la gente se ha empezado a deshacer de sus residuos, ¿no? Normalmente en el Perú tenemos muchas familias la costumbre de guardar en nuestro desván o en nuestra azotea gran cantidad de residuos entre electrónicos y otros tipos de residuos que los tenemos años y años acumulados, y que precisamente el aislamiento social obligatorio en el cual hemos estado o estamos hasta ahora ha hecho de que muchas familias, al no tener muchas cosas que hacer en casa, entonces se han puesto a limpiar toda la casa, y por lo menos los primeros días de estado de aislamiento social obligatorio, la mayor cantidad de personas se han deshecho de todos sus residuos, incluidos los RAEs y otros tipos de residuos, de tal manera que los servicios de limpieza pública en muchas regiones se han visto grandemente afectadas, porque eran residuos que tenían que llevarse, que no se genere un problema, pero que definitivamente la gente se ha deshecho de esos residuos,
y que obviamente durante esos días ha incrementado la cantidad de residuos sólidos dispuestos en un vertedero, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un tema que tenemos que analizar mucho más aún, y lo más importante es que tenemos que reflexionar realmente cuán responsables somos con la generación de residuos sólidos y cuán responsables somos en promover el cuidado de nuestro ambiente. Sí, efectivamente, ¿no? Actualmente ha habido un poquito más de revisión lo que tenemos en la casa y empezamos pues a desechar los RAEs, que también son aparatos peligrosos si no se disponen adecuadamente. Entonces, Maritza, ¿cómo debemos de gestionar los RAEs? ¿Qué tan importante es la gestión de estos RAEs? Sí, bueno, estamos calentándonos más, ¿no? Con el tema de RAE. Sí, suscribo lo señalado por el anterior expositor. Hay más RAE, ¿no? Han salido más RAE, pero ¿qué sabemos? ¿Cómo debemos de nosotros hacer? ¿Qué debemos hacer con los RAE, no? En realidad, todos nosotros que somos generadores de RAE, ¿no? No deberíamos haber dispuesto con los residuos comunes, los residuos municipales, porque es otra manera que se tiene que disponer, ¿no? Y eso está muy bien establecido en el marco legal que existe, ¿no? Ya tenemos una norma general que reemplazó la anterior Ley General de Residuos Sólidos, ¿no? Tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos con su reglamento, ¿no? Que fue aprobado en diciembre del 2007, ¿no? Que establece realmente, digamos, ciertos parámetros para poder trabajar ese tipo de residuos, ¿no? De bienes priorizados. Y entonces, ya el biólogo anteriormente hablaba sobre los plásticos, ¿no? Entonces tenemos bienes priorizados, ¿no? Por el volumen de generación, estamos hablando de plásticos, como digo, o también se podría priorizar por la peligrosidad, cuando hablamos de los RAE, por ejemplo, y también la posibilidad de valorización. O sea, habíamos dicho que en los RAE hay metales preciosos, hay otros metales que se pueden aprovechar, por ejemplo, el cobre, el fierro, ¿no? Las alternativas tecnológicas disponibles para su valorización. O sea, es posible que nosotros podamos recuperar el fierro de una refrigeradora, de una lavadora. Sí, sí es posible. ¿Cómo podríamos valorizarlo? Llevando esta chatarra a las fundiciones, ¿no? Entonces, ¿podemos identificar el origen y la cadena de valor? Sí, sí lo podemos identificar, ¿no? Entonces, esos criterios, ¿no? Hacen de que están establecidos en la ley de gestión, ¿no? Hacen que tengamos que orientar, digamos, de manera muy especial la gestión de los RAE, ¿no? Y además de eso, todo debe estar basado en los principios de la ley, que está relacionado con la economía circular. Es decir, ya no es que nosotros generamos y botamos, ¿no es cierto?, ni de la cuna a la tumba, sino lo que tenemos que hacer es aprovechar, ¿no? El tema de la responsabilidad extendida del productor. No es solamente yo como productor voy a fabricar o voy a importar y simplemente voy a vender. No tienen que ocuparse muy bien de todo esto, ¿no? Es decir, que este principio que es fundamental es un enfoque de política ambiental, ¿no? Mediante el cual el responsable productor de AE, ¿no? Se amplía, digamos, hasta la fase de postconsumo, es decir, en las etapas ya de recolección. O sea, mi responsabilidad no solamente va a estar en poner a la venta o fabricarlo, ¿no? Sino ver cómo lo voy a recolectar nuevamente, cómo lo voy a transportar, cómo va a ser el tratamiento y su valorización, y finalmente lo que ya no se pueda valorizar, lo que ya no se pueda tratar, ¿no? Disponerlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Este régimen especial, ¿no? Nosotros tenemos ahora el Decreto Supremo número 009 del año 2019, o sea, del año pasado recientito, reemplaza a un Decreto Supremo que salió el año 2012, ¿no? El reglamento de RAE, ¿no? Este régimen especial de gestión y manejo de RAE, pues, lo que nos dice es qué debemos hacer, qué deben hacer, digamos, todos nosotros y las autoridades, ¿no? Los productores, como les decía, ¿no?
que son personas naturales o jurídicas, ¿no? Como el fabricante, el ensamblador, ¿no? O el importador. Por ejemplo, hay mucha gente que importa partes y en su taller lo que hace es ensamblar una computadora, una PC. Y nosotros la compramos y ese es un productor, ¿no? Y estos productores, lo que eso no sabemos, de repente los que venden, los importadores, los grandes importadores, estamos hablando, por ejemplo, como Iraoka o Mave, los que importan o fabrican refrigeradoras, Bosch, todo eso, sí saben muy bien. Pero de repente un técnico que tiene su taller, ¿no? De computación, él, muy bien, importa todo, compra de repente, recicla, ¿no? Y fabrica otra vez una PC. No sabe ni siquiera de qué es un productor y que tiene muchas obligaciones, ¿no? Que es implementar, administrar, ¿no? O sistemas de manejo, ¿no? O sea, estos productores tienen que trabajar con sistemas de manejo. Esos sistemas de manejo, por las responsabilidades que les da la norma, ¿no? Como vuelvo a decir, tienen que recolectar, ¿no? Tienen que acopiar, tienen que entregar estos RAE acopiados a operadores para que se haga una valorización y una disposición final, ¿no? Además de eso, también tienen que presentar un plan de manejo y obviamente reportar también su producto, ¿no? Luego tenemos tenemos también a los distribuidores y comercializadores, ¿no? Que es distinto a ser productor. Pero estos distribuidores comercializadores tienen que trabajar de manera conjunta con el productor. Ellos tienen que, por ejemplo, poner un punto de acopio. Y de repente hemos ido a una tienda, ¿no? Y hemos visto que hay un depósito donde se puede acopiar. Por ejemplo, si vamos a una tienda de Claro, vemos ahí depósitos donde uno puede dejar sus RAE, sus teléfonos celulares, los cables, lo que sea, cualquier periférico puede dejar, ¿no? Entonces, estos distribuidores y comercializadores tienen que difundir y sensibilizar también a sus clientes, ¿no? Luego tenemos otro actor muy importante, son los operadores. Y estos operadores, ¿no? Son titulares de plantas donde se hace la valorización. Ahí se hace la reutilización, el reciclado, la recuperación y la disposición final. Es toda una cadena, Maritza. Es toda una cadena. Sí, realmente. Es una cadena y es una cadena de valor tan importante que debemos de conocer. Muy bien, hablando de cadenas de valor, la cadena de reciclaje, biólogo Rodolfo, ¿cómo se ha visto afectada actualmente? Bien, realmente muchas cadenas productivas a nivel mundial, especialmente en el Perú, se han visto afectadas, ¿no? Una de las cadenas más importantes también es la cadena de reciclaje, en la cual existen varios actores, así como se hablaba de la cadena de valor. En la cadena de reciclaje tenemos muchos actores que van desde el generador hasta las empresas transformadoras, quienes se encargan de transformar los residuos sólidos, ya sea en nuevos productos o en productos con similares características a los que han ingresado en este caso, ¿no? A nivel del generador, obviamente, el generador que somos la población y todos los comercios, etcétera, no hemos seguido, o si es que seguimos separando nuestros residuos sólidos, no los hemos podido entregar a los recicladores porque definitivamente también esta cadena se ha visto paralizada. Muchos generadores se han deshecho de sus residuos sólidos en el carro compactador como si fuera un residuo común, y no todos hemos tenido la costumbre o hemos tenido la práctica de guardar nuestros residuos sólidos para cuando se reactiven la cadena volver a entregarlos, ¿no? A nivel del otro actor muy importante, que son los recicladores formalizados y no formalizados, en este caso obviamente nos interesa el tema de los recicladores formalizados, obviamente es el actor probablemente que se ha visto más afectado. Y es que es uno de los grupos más vulnerables y vulnerados dentro de esta cadena, y es que muchos de ellos, su único ingreso o su única fuente de ingresos es lo que venden, ¿no? Los ingresos económicos producto de las ventas de los materiales que acopian en sus diferentes rutas, ya sea la domiciliaria y la comercial. Entonces,
al no tener ingresos, obviamente muchos de los recicladores se han visto afectados económicamente y con ellos toda la economía familiar, ¿no? Entonces, a nivel económico, este actor ha sido el más afectado y hemos visto, conversando con muchos de los amigos recicladores, que definitivamente durante esta época de pandemia no la están pasando muy bien y contrariamente están muy desesperados por salir a reactivar la cadena de reciclaje, porque muchos de ellos no tenían la costumbre o no podían ahorrar, porque generalmente por el tipo de ingresos que tienen también no pueden ahorrar, y en algunos casos algunas asociaciones de recicladores formalizados que sí podían ahorrar por las características del trabajo que realizan, ya se les ha acabado sus ahorros, ¿no? Hablábamos con algunas asociaciones acá en Arequipa y nos decían los pocos ahorros que estábamos teniendo para comprar algunos equipos o de repente comprarnos nuestra propia movilidad, las hemos tenido que usar repartiendo a nuestros socios porque durante todos estos días que está durando la cuarentena no hemos podido comercializar nuestros residuos sólidos y obviamente no tenemos ingresos, ¿no? El otro actor muy importante y que se ha visto afectado es también las transformadoras, ¿no? Al no tener materia prima para poder procesar y obtener sus productos, también su producción se ha visto afectada. Durante todo este tiempo de aislamiento social obligatorio, no ha habido recolección de ingresos de residuos sólidos, por consiguiente, han disminuido sus producciones, en muchos casos muchas empresas, ¿no? Conversábamos con algunos representantes de algunas empresas que compran plásticos, que compran papel y cartón, etcétera, y definitivamente ellos están muy preocupados porque nos dicen no tenemos materia prima para seguir procesando, y con ello estamos también afectando a este acuerdo de producción limpia que tenemos como parte de los principios del decreto legislativo 2 de 78, en el cual promueve que la cadena o los residuos sólidos tienen que ser valorizados, ¿no? Y entonces acá algo que tenemos que recordar es que durante esta época de pandemia, se hablaba mucho antes de la pandemia de una economía circular, ¿no? En la cual todos los residuos de una actividad productiva son reinsertados nuevamente en el ciclo productivo y con eso estábamos disminuyendo el uso de materia prima virgen y estábamos obviamente también disminuyendo costos operativos. Entonces, durante este tiempo de pandemia, esta cadena o este ciclo, esta economía circular ha tenido que regresar a una economía lineal en la cual muchos de los residuos generados han ido a parar a un vertedero y definitivamente entonces esto se ha visto grandemente afectado porque una de las cosas pasa en la cadena de reciclaje es que nosotros como generadores muchas veces cuando dejamos de hacer o de tener una práctica olvidamos esa práctica. Y en este caso, muchos de los generadores probablemente ya no estén segregando sus residuos sólidos, por consiguiente, a veces esta es una práctica que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, de esa manera también se ha visto grandemente afectada la cadena del reciclaje. Entonces, en resumen, hablábamos por un lado de que se han perdido muchos hábitos de segregación a nivel de generadores, a nivel del actor reciclador se ha visto afectadas sus economías, a nivel de sus familias y de ellos como recicladores, y a nivel de los transformadores se ha afectado la producción porque no tenían materia prima, y obviamente a nivel del Estado en general estamos hablando de que gran parte de los residuos sólidos que podrían ser reciclados se ha perdido, disminuyendo los porcentajes estos de los acuerdos de producción limpia que teníamos a nivel nacional. Y eso es un poco complicado, ¿no? Seguir este proceso, aunque esté la normativa ya dada, pero la situación no permite pues seguir adelante en lo que ya se ha avanzado. Ha sido como un estancamiento en sí. Bueno, Maritza, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer con los RAE? ¿Qué se debe hacer? Bueno, como ya todos sabemos muy bien, ¿no? O sea, todos generamos RAE y desde donde estemos, ¿no? Desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, si estamos en entidades públicas o desde las empresas privadas, ¿no? Al inicio habíamos dicho que en tiempos de COVID ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está generando más RAE. ¿Por qué? Porque la educación está siendo a distancia y entonces hay muchas personas
que han visto de que no les, o sea, lo que tienen, tienen que cambiarlo, se genera más, ¿no? Y además de eso, se está comprando más AE, más aparatos eléctricos y electrónicos, más computadoras, más laptops, todo eso, más tablet, y eso va a hacer de que vamos a tener a futuro una mayor generación de RAE, ¿no? En algunos años, o sea, por la obsolescencia, de repente estos aparatos nos van a durar 3 años, pero también en algunos casos, como va a haber a distancia por televisión, se van a comprar también aparatos de televisión. Entonces tenemos que saber, ¿no? Que cuando generemos un RAE, tenemos que disponerlo adecuadamente. No tenemos que botarlo con la basura común, ¿no? Entonces tenemos que conocer dónde están los puntos de acopio. Las municipalidades tienen que proveer, o sea, tienen que trabajar con los sistemas, ¿no? De manejo de RAE para brindarles apoyo y poder darles permiso para que puedan tener un punto de acopio. Y entonces nosotros, como generadores, tenemos que llevar a esos puntos de acopio, ¿no? En el caso, o sea, o puntos limpios, ¿no? O ver, o sea, en tiempos normales había muchas campañas de recolección de RAE, de repente ustedes han participado, ¿no? Pero en esta ocasión, yo creo que en este año va a haber muy poco o de repente ninguna campaña que va a propiciar la acumulación de personas, ¿no? Tenemos que seguir con el distanciamiento social y eso es difícil. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, si yo tengo un teléfono celular que ya no me sirve, este aparato ya es RAE, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, desinfectarlo con un paño con alcohol, ¿no? Y antes de colocarlo en un punto de acopio, siempre va a haber un punto de acopio cerca a, digamos, a nuestros hogares. Un celular lo puedo guardar, voy a tener que guardar todavía hasta llevarlo a un punto de acopio, mi laptop, ¿no? Mi PC, no hay que deshacerse, ¿no? Bien. Las municipalidades tienen que trabajar también en eso, ¿no? Y bueno, para que se haga, digamos, una adecuada gestión, ¿no? En el tema, y solamente para terminar, muy importante, digamos, lo que tienen que hacer igualmente las empresas, separar, ¿no? Y las entidades públicas. Existe toda una logística, ¿no? Para poder dar de baja los RAE, ¿no? Y el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en el procedimiento administrativo como para poder dar de baja y poder hacer entrega a los sistemas de manejo de RAE para su adecuada disposición. Muchísimas gracias, Maritza. Has entendido el tema, de verdad. Ya tenemos un conocimiento amplio sobre los RAE. Gracias también al público que está allí presente. Como reflexión final, vamos a pedirle al biólogo Rodolfo que nos diga cuáles son los retos del reciclaje post-COVID. Para terminar ya, biólogo Rodolfo. Bien, definitivamente el reto que tenemos a nivel de toda la cadena de reciclaje es bastante grande. Desde el Estado, a través de sus entes rectores como el Ministerio del Ambiente y también de otros entes como los gobiernos locales, tenemos que comprometernos a impulsar con mayor fuerza el tema del reciclaje, ser agresivos con las campañas de comunicación y sensibilización para que la población retome este hábito de empezar, de seguir segregando sus residuos sólidos para entregárselos obviamente a los recicladores formalizados, ¿no? El otro reto que tenemos es trabajar mucho con los recicladores para que ellos también cumplan de mayor y de mejor manera sus rutas, que se comprometan a utilizar sus equipos y materiales de protección para que también no se pongan en riesgo, porque este tema del SARS-CoV-2 que nos produce el COVID definitivamente es un tema de mucho cuidado y entonces tenemos que trabajar mucho con los recicladores para que ellos también asuman un rol mucho más comprometido en el cuidado y la protección de su salud, ¿no? Como empresas transformadoras también se tiene que asumir un reto como es el de que para que esta cadena se recupere con toda fuerza tenemos que mejorar el precio del material que están comprando. Una de las cosas que se ha visto mucho en estos días de emergencia sanitaria es de que el precio ha caído grandemente. El
plástico PET, las botellas plásticas que costaban un promedio de $1.20, por lo menos acá en Arequipa ha llegado a costar hasta 50 céntimos, 40 céntimos, el papel hasta 10 céntimos, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que los costos también se han visto afectados y obviamente eso tiene que ser parte del compromiso de las empresas transformadoras en que empiecen a pagar el precio que se estaba pagando, o por lo menos empecemos a hacer incidencia y trabajar todos para que la distribución de los beneficios económicos de la cadena de reciclaje sean distribuidos de manera equitativa entre todos los actores de la cadena, ¿no? Y especialmente para los recicladores, que creo que consideramos que es del sector más vulnerable y vulnerado en cuanto a los precios, ¿no? Porque a veces los acopiadores también les regatean mucho los precios, ¿no? Entonces, ese es el otro reto que tenemos que tener, y obviamente como población, el gran reto que tenemos que tener como generadores es que si antes no teníamos la costumbre de segregar nuestros residuos, pues empecémoslo a hacer, porque todos tenemos que trabajar para que nuestras cadenas productivas se reactiven, no solo las otras cadenas, turismo, etcétera, otros, sino también cadenas muy importantes como esta cadena del reciclaje, que tiene que reactivarse para que todos los actores podamos ser beneficiarios, por un lado, y por el otro lado contribuyamos nuevamente con el incremento de nuestro Producto Bruto Interno y con nuestra reactivación económica del país, que es lo que nosotros, todos los peruanos, definitivamente queremos. Muchas gracias. Gracias realmente por el trabajo que ustedes están realizando desde la institución que ustedes representan. Muchísimas gracias, Maritza. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y queridos a la audiencia les llamamos a la reflexión, porque este trabajo del reciclaje pues nos involucra a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias.